Ya son las 8:19 de la mañana y está en cabina nuestra siguiente invitada. Que si lo hubiéramos planificado, no nos hubiera salido. Sí. Porque nuestra invitada está en campaña, naturalmente. Pero por esas cosas de la vida, cuando Flor arma la agenda y hace las invitaciones, pues nos ha coincidido su presencia, además la gentileza de venir a la cabina, y cosa que agradezco, la presencia aquí en cabina de Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación, ex decana de Facultad de Derecho de la USMA, candidata a diputada por la libre postulación. En el circuito 8, todavía yo no me acuerdo de las nomenclaturas nuevas. Por el circuito 8-3, pero que además de poder hablar de campaña ya, porque ya estamos en periodo electoral, pedir voto y demás, también le vamos a poder preguntar sobre los componentes legales de todo lo que está ocurriendo en el país para conocer su opinión al respecto. Bienvenida, Ana Matilde, buenos días. Muchas gracias, profesor Cabrera, por esa introducción. Gracias a todos ustedes en la mesa. Me van a disculpar que no mencione el nombre de cada uno, pero me podría equivocar. Gracias. Yo también pensé esta mañana y dije, todo el mundo va a pensar que me han invitado por el tema Martinelli. Hace una semana la invité. Agenda está hace una semana. Y yo dije, pero estoy segurísima que la agenda de ellos conmigo también cambió. Bueno, que yo le decía a los oyentes, juego nuevo. En mi opinión, juego nuevo desde el punto de vista político electoral, me refiero, ¿no? Porque es inminente el hecho, creo yo, que Martinelli no va a estar en la papelera. Así es, porque además, y un saludo a todos los oyentes también, buenos días, lo más importante es recordar que el señor Ricardo Martinelli tiene una prohibición de rango constitucional, que no necesita más que la ejecutoria de la sentencia para que de inmediato el Tribunal Electoral comprenda, y aquí voy a referirme a lo que es el verbo rector, ya hablando en términos jurídicos, siempre hay que mirar en la norma cuál es el verbo rector, y la norma de la Constitución es muy clara y dice, no podrá ser elegido, el 180, el artículo 180. ¿Qué pretendió el constituyente? Porque el constituyente ha podido decir, no podrá ejercer el cargo de presidente, y verá que sería una inhabilitación posterior, que sería de derechos políticos y sería exclusividad del Tribunal Electoral. Pero no, el constituyente fue muy claro. El constituyente, es decir, cuando se crea la Constitución y en el acuerdo político que se dio en su momento, se establece que no podrá ser elegido, es decir, no puede estar en la papeleta. Pero usted sabe que ustedes saben que precisamente parte de la estrategia mediática, el control mediático que ha tenido Ricardo Martinelli, su campaña y su estilo de hacer las cosas es plantar narrativas paralelas a la verdad, porque no tienen ningún respeto por la verdad. Mire, el día de ayer no me quedé sorprendida porque para estar acompañando en ese contubernio a Ricardo Martinelli ya uno espera cualquier cosa de José Raúl Molino, pero él es una persona que quiere transmitir seriedad. ¿Cómo dice tan alegremente que ya el gobierno había dado el salvoconducto de la manera más rápida que él había visto en la historia, un salvoconducto, y eso significaba que no querían a Martinelli en el país? Bueno, muchos reaccionamos en función de esa declaración de él y resulta que es una mentira. El gobierno salió a aclarar, Cancillería publicó una aclaración en la que desmentía que se hubiera otorgado o concedido el salvoconducto. Licenciada, lo hablábamos aquí más temprano, pero legalmente, ¿cuál es la explicación que se da en torno a, por un lado, el señor Martinelli está asilado dentro de la Embajada de Nicaragua en Panamá? Todavía hasta el día de hoy, a esta hora, la orden no fue ejecutoriada, es decir, no hay una orden de detención para el señor Martinelli, por lo que él podría, por voluntad propia, hasta esta hora pisar la calle nuevamente. Pero la duda que corre en el ambiente es qué va a pasar una vez esté esa orden ejecutoriada, esté la orden de detención, no se lo puede detener, él no puede ser candidato, la única forma que salga de la embajada es a través del salvoconducto. ¿Cómo se explica eso legalmente? El salvoconducto y teniendo el cuidado de no bajarse en ningún lado que sea territorio panameño. Sí, así de sencillo. O sea, no le puede decir que para un momentito que me estoy orinando. No, nada de esos shows, eso de bajarse, pirar y saludar. Y bueno, también se sabe que desde el punto de vista diplomático, por eso es que los hacen acompañar a las personas con algún funcionario de rango
diplomático que sigue, como quien dice, va llevando consigo la investidura esa de somos un territorio, somos un espacio. Es lo que yo decía del carro, o sea, que él puede salir de la En un embajada carro en de el la carro de la embajada. embajada. El O sea, puede automóvil incluso de la pasear embajada. dentro del carro de la embajada Sí, pues. y no pasa nada. Sí, son esas ficciones jurídicas que van pues más allá de la realidad, ¿no? La ficción jurídica que traslada la territorialidad a todo lo que pertenece a la embajada o al embajador. Tiene una reserva diplomática y tiene que ser tratado de esa manera. Así que pues ese acto de cobardía va a estar coronado con la protección diplomática. Claro, ¿no? pero doctora Ana Matilde, aquí lo que uno puede ver es que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Los tiempos de alguna otra forma Ricardo Martinelli los supo utilizar para su beneficio. Y en América Latina muchos son los presidentes que están planteando reformas a la justicia, al tema de tiempos, al tema de incluso definiciones. ¿Usted cree que con la evidencia de ayer que queda plasmada en un tema de tiempos y de interpretaciones y de burocracia, es necesario en Panamá una reforma a la justicia? La reforma a la justicia va más allá del caso emblemático de Ricardo Martinelli por ser el primer expresidente de la República condenado por un delito doloso de tal gravedad como el lavado de activos en una delincuencia común que no tiene nada que ver con un acto político. Hay reformas necesarias porque con el paso del tiempo el sistema ha demostrado que tiene sus falencias en el sentido de todavía la posibilidad recursiva, abusiva. Pudimos observar en este caso emblemático y por supuesto se ha dado en otros políticos que condenados por delitos comunes apelan al recurso extraordinarísimo de revisión, por ejemplo, que no es una obligación. De hecho, el sistema interamericano, por ejemplo, y el internacional no te exigen haber agotado una revisión porque no se espera que sea un recurso que tú presentes. Porque el recurso de revisión, que es lo último ya que se puede presentar, es tan extraordinario que requiere una prueba nueva. Así que de salida uno sabe que va a ser rechazado en la mayoría de los casos, pero el que no quiere ir a la cárcel, así a esos que no encuentran, por ejemplo, Ashby, Ferrufino, por ahí andan varios que ya están condenados, creo que un alcalde de algún lado de Arraiján, o sea, hay varios que deberían estar fuera, totalmente fuera del ideario colectivo como una opción política o como un ciudadano libre porque han cometido delitos. Sin embargo, cuando se tiene recursos, y ahí la desigualdad y la necesidad de una reforma, cuando se tiene dinero, se pueden interponer y seguir interponiendo recursos que dilatan un proceso que en nada va a cambiar en su fondo, ¿no? Licenciada, la campaña del circuito 8.3 ya arrancó. En todos los circuitos. Ahora, es correcto, en todos los circuitos, pero a lo que voy es, usted hasta ahora marcha por la vía independiente y no ha hablado de ninguna apoyo a coalición, por ejemplo, Coalición Vamos, o alguna otra de estas candidatos que están en conjunto, como la Frecuencia Independiente que representa, encabeza el diputado Raúl Fernández. ¿Usted maneja algún tipo de conversaciones con alguno de estos grupos? Con todos los que se acercan, que quieren conversar conmigo y con todos los que en algún momento considero que en algo puedo apoyar. Ustedes recordarán que mi paso en la política, además de haber sido una irrupción abrupta en mi vida en lo que yo pensé que sería una carrera judicial, ustedes recordarán Ricardo Martinelli con su manipulación de la justicia y 5 magistrados que pasarán a la historia como unos totalmente sumisos que doblegaron su lomo ante las imposiciones y las amenazas, algunos, de Ricardo Martinelli, pero para dejarse amenazar hay que tener mucha historia complicada, ¿no? Entonces, frente a eso, cuando yo entro en la política y lo hago de manera por la libre postulación como una herramienta de participación política porque nunca he estado inscrita y hasta este momento no he encontrado un partido que realmente en sus estatutos dicen una cosa, pero en la militancia y en la práctica de sus miembros uno observa otra y esa incoherencia no me ha entusiasmado como para inscribirme. Además que yo tengo ya criterios formados, tengo una visión, me siento ideológicamente muy definida. Así que yo pensaría que mi forma natural de participación es la libre postulación. Pero cuando estuve en la Asamblea como la única diputada en el país en ese momento, el periodo 2014-2019, que logró la curul y en algo extraordinario, porque no sé si ustedes recordarán que mi llegada a la Asamblea era la primera vez que un diputado independiente le arrebataba por las vías democráticas una curul a la partidocracia en el 8.3.
Antiguo 8-7. San Felipe, Chorrillo, Santana, Caledonia, Curundú, Bellavista, Betania, Pueblo Nuevo y Ancón, son 9 corregimientos que son bastiones partidarios. Es muy complicado, salvo Bellavista, que tiene un perfil distinto. Todos los otros son extremadamente duros en materia del voto con sus partidos. Y siempre tienen una oferta electoral. Entonces yo dije, vamos a multiplicar esta curul y a todos esos independientes, algunos de ingrata recordación, porque bueno, Bejarano resultó todo un fenómeno, pero también lo contextualizo, Bueno, pero lo entiendo en su... Pero yo anuncié, no se debe acordar, Sí, cómo no. cuando se dieron los nombres, los independientes, dije, reste ese nombre, al día siguiente deja de ser independiente. Sí, hombre, Lo y uno... anuncié al aire. Sí, mire, y uno tiene que entender el contexto y yo en su momento, bueno, los apoyé a todos de alguna manera, algunos explicándoles cómo correr porque lo hacían por primera vez, otros no solo explicándoles, sino ayudándoles en su estructura, algunos ayudándoles con el financiamiento, a conseguir el financiamiento para pagar sus representantes en mesa, o sea, todo, me fui de casa en casa presentando, mire, yo no voy a repetir, pero aquí está este joven, está estudiado, mucho más estudiado que yo, esperemos que... Y la gente me decía, por usted le vamos a dar el voto. O sea, me explico, así que fue un trabajo muy fuerte para multiplicar esa curul. Ahora igual, con todos los que puedo, yo los apoyo en todo lo que sea importante para ellos, orientación, cualquier comentario, ellos toman sus propias decisiones, por supuesto, pero siempre estoy a disposición. Antes de que le hagan la otra pregunta sobre otros temas, yo para no salirme de este punto, pero Ana Matilde Gómez en esta oportunidad, y me corrige si me equivoco, por favor, está experimentando una diferencia. Aquella vez que usted ganó y que en efecto le quitó una curula a la partidocracia, corrió sola. Ahora entiendo que está en una papeleta con otros más. No, lo intenté. Es que yo estaba confundido. No, yo con estoy eso. en la casilla 11 para Sola. todos los electores sola, Ok. porque yo intenté hacer una lista, pero la joven y el otro joven a los que contacté se les enredaron los papeles, ya era el Ok. día de presentar y Ok. bueno, eso. Y entiendo que tal vez no tuvimos la suficiente comunicación, pero habían, parece, compromisos también adquiridos por ellos, los de Vamos, y ellos, me imagino, piensan que yo no necesito, lo que ellos están haciendo es lo que yo hice alguna vez por otros jóvenes, que es orientar el camino, explicar cómo se hacía una campaña independiente, la consecución de los recursos, etcétera. Así que ellos pensarían que no tenían que llevarme a mí también de la mano para lograr esa candidatura. Sin embargo, lo que sí acepté, aunque todavía no se ha concretado del todo, es que el Movín, a un grupo de perfiles en el país, los identificaron, los entrevistaron para dar apoyo desde el punto de vista de ellos ser los que, en vez de que uno tenga que salir a estar tocando puertas para buscar financiamiento, iban a apoyar a candidatos con un perfil determinado para cambiar la asamblea, porque creo que no conozco a todos sus miembros, pero entiendo que son ciudadanos panameños que comprenden la importancia de la renovación de la asamblea y que ese es un centro de poder. Bueno, eso todavía no se ha concretado del todo, pero por supuesto yo mantengo mi independencia incluso de ese mismo movimiento o de esos grupos, porque ya uno a estas alturas de la vida, y no es que diga que estoy vieja, pero obviamente no soy una niña, no estoy en periodo de formación política, yo ya tengo una formación política. Porque siempre que la gente dice eso, que no significa que estoy viejo. Eso no significa. Sí, bueno, en efecto, no lo significa. está, no lo digo, está. lo que quiero decir, no, pero estoy muy No, pero consciente que siempre la tampoco gente- soy una no, niña. Pero siempre la gente dice eso. En estos días le decían a alguien es que, bueno, porque es esta persona que ya es histórica, ¿me estás diciendo vieja? No. Ahora, a mí eso no me ofende y es algo Para nada. por lo que yo estoy en la política también en esta vuelta, porque quiero romper con el edadismo. El edadismo es una de las formas más crueles de discriminación en una sociedad, cuando por la edad a las personas se les discrimina, se les hace a un lado o se les considera no aptas para desarrollar alguna función o participar en alguna actividad, porque, ay, no, es que ahí vamos a subir. No, es que usted tiene, por su edad, no. Y mirar en el currículum de una persona la edad es una forma Claro. de discriminación. Entonces, esa es parte también de mi planteamiento. La sociedad panameña tiene una alta población, una tasa alta de una población adulta
y requiere políticas públicas que vayan encaminadas hacia esos adultos mayores y adultos, porque también impactan la vida de los jóvenes que se ven limitados en su desarrollo, y lo digo de una manera ejemplarizante, muy sencilla. Hay mujeres que tienen que salir de sus trabajos arriesgando un posible ascenso a una hora determinada y usted la ve como corriendo y piensan que no quieren seguir trabajando. No, es que tienen una mamá o una abuelita o un abuelito con algún tipo de discapacidad, son pocos hermanos o son muchos hermanos y por lo general el trabajo del cuidado en la familia le recae a la mujer. Entonces todas esas cosas hay que irlas superando con políticas públicas que permitan que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos sin cargas adicionales producto de la falta de respuestas de los gobiernos, ¿no? Bajo la premisa de su independencia, candidata, que aquí ha dejado claro, más allá de las cercanías o acercamientos que tenga con movimientos, el corazoncito político de Ana Matilde Gómez para la presidencia, ¿con quién está? Ana Matilde Gómez, ¿a quién le va a dar su voto? Más allá de que sea secreto. Es correcto, sí, pero porque el voto es secreto y usted lo sabe, pero además es que conlleva en mi persona una gran responsabilidad. ¿Y por qué no lo digo todavía? Sí tengo una inclinación bastante fuerte en mí. Yo soy una persona que me defino como socialdemócrata, yo soy de centro y si me preguntara un poquito de inclinación sería centro-izquierda, porque creo en las políticas sociales de inclusión, creo en la parte en que el Estado tiene que ser facilitador de muchas cosas, porque hay mucha desigualdad. Dicho esto, ¿por qué considero un acto de profunda responsabilidad no decir públicamente todavía por quién? Y es que muchas personas me preguntan y están esperando por quién yo voy a votar para definirse. Entonces uno tiene que ser muy responsable con eso porque estoy consciente que yo puedo inclinar el voto de muchas personas. Claro, pero ahí yo le hago la contrapregunta porque cuando usualmente se habla con candidatos independientes que forman parte de diferentes coaliciones, no terminan de decir, oiga, es que hay que darle el voto a esta persona para acabar con el status quo de Panamá, con la partidocracia. ¿Qué tiene que pasar, ya conociendo a los candidatos, para que Ana Matilde levante la mano y diga, oiga, hay que votar por esta persona? Pero además, escuchar las propuestas concretas. Pero además con seguridad los votantes que usted está visitando también se lo están preguntando. Por supuesto, Claro. y por eso hay que ser muy responsable, porque todavía ninguno ha presentado propuestas concretas sobre temas muy profundos que no se pueden dejar. Mire, yo puedo tener una animosidad inclinada hacia determinada o determinado candidato, ¿verdad? Pero podría desencantarme al escuchar sus propuestas porque Claro. las mismas, desde mi perspectiva, no fueran reales o no se pudieran concretar. Entonces, es importante escuchar las propuestas, pero no solo la propuesta conceptual, sino cómo eso se aterriza en un cuándo, con quiénes lo vas a hacer. Porque si tú me dices que tú vas a desmantelar el sistema clientelar, pero en tu propuesta no hay nada que proponga en la convocatoria de una constituyente, por ejemplo, estás hablando boberías, porque la estructura, el modelo político necesita una reforma profunda y eso no se puede hacer tratando de convencer, a menos que pretendas comprar una asamblea porque no sabes cómo va a quedar conformada. Entonces, hasta que la asamblea no esté conformada, no vamos a saber dónde está esa mayoría que definirá los cambios estructurales que el país necesita. Por eso hay que tener una opción paralela, que no significa la constituyente paralela, ¿no? Pero hay que tener una opción que vaya, que además de los que salen allí, si eso sale, esa composición es terrible, porque siguen personajes históricos todavía que entorpecen la labor o la función constitucional diseñada para la Asamblea. Entonces, habrá que buscar la medida alterna. Entonces hay que escuchar las propuestas, porque tampoco es que uno va endosando así porque sí a una persona, aunque tengas una animosidad hacia ella, no significa que esa persona tú tienes que tirarte del puente con ella o ir hasta la muerte con ella, ¿no? Ahora, eso quiere decir que Ana Matilde no coincide con gran parte de la población que piensa que la oferta electoral, me refiero a candidatos presidenciales, no es buena y que hay muchos que a estas alturas no tenemos idea por quién votar y me incluyo. Al final hay gente que dice que va a tener que votar por el menos malo. Bueno, es que usted misma se dio la pregunta y la respuesta. Ajá. Evidentemente el panorama ya está planteado. Es como si vamos a un juego, las fichas ya están tiradas, no tengo otras cartas. No hay opción. Esas son las cartas. Y yo estoy muy consciente de la importancia de ejercer el voto. O sea que sí hay que ir a votar por alguien.
De los que están allí hay que escoger e ir a votar. Comprendo los riesgos del voto en blanco, comprendo los riesgos de anular un voto, no lo haría. Eso pues podemos hacer otro programa en algún momento, pero para mí es importante ir a votar y ejercer un derecho. Derecho que no se ejerce se pierde. Y a las mujeres nos costó muchísimo que otras que nos antecedieron en esta lucha para lograr el voto, no solo a nivel universal, sino en Panamá, y ha costado muchísimo la participación política de las mujeres, que sigue siendo una representación muy baja en comparación a la población electoral y la población en general. Entonces yo no me quedaría sin votar. Así que de esos 8 que están allí, por supuesto que ahí está un candidato o una candidata a la que le voy a dar el no, voto. yo tampoco, yo voy a votar. Claro. El tema es que me está costando. Pero no es lo mismo votar en blanco que dejar de votar. Ojo con eso. Así es, yo voy a votar. así es. Yo voy a Pero, votar. y sobre todo en un país como Panamá, que no le da ningún valor político o Exactamente. valor electoral al voto en blanco. Exactamente. Ya, lo otro que le quería preguntar. Así que nada más para Sí. terminar, a los oyentes que puedan estar sintonizados, es muy diferente los países que cuentan los votos en blanco, y eso tiene un mensaje. En Panamá que no, o sea, ese voto no significa absolutamente nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, usted es una candidata a diputada que está apoyada por el movimiento independiente Movín. Bueno, en teoría yo soy como quien dice un agente libre, porque Ok. el apoyo de ellos es de formación. El apoyo de ellos es, por ejemplo, traer un asesor en políticas públicas y enseñar cómo por ejemplo, qué significa un presupuesto del Claro. Estado. El apoyo financiero no va a cambiar mi voto. Es decir, si ellos tienen un candidato presidente, que vaya por esa línea porque haya financiamiento. Pero todavía el financiamiento Claro, no ha pero llegado. Igual le apoyan. Sí, y, ellos y me apoyan automáticamente como que Foco, esta plataforma digital, hace prácticamente lo mismo, apoyar a Ana Matilde Gómez de No. alguna forma. Yo no Se lo- pensaría, yo ¿no? he tenido mis fricciones porque... Casualmente le iba a preguntar si no le hace ruido la forma como se maneja esa. Sí, a ese mí sitio no me digital. gusta, yo se lo he y lo digo públicamente porque se lo he dicho a él personalmente. Nosotros tuvimos una entrevista en la que yo tuve una fricción con él porque su estilo me parece carente de ética periodística. Todos sabemos que podemos ser como seres humanos como querramos, pero cuando nosotros ejercemos una profesión, tenemos una deontología, tenemos una ética, tenemos una formación. Yo considero que su forma de hacer las cosas no me parecen correctas, no me parecen éticas, así que, bueno, hay quienes les gusta eso, yo no sé quiénes son, tengo mis ideas, por supuesto, no lo puedo asegurar quiénes lo financian, pero hasta eso se vuelve una incongruencia y una contradicción en la propia definición de la persona, ¿no? Así que no me gusta el estilo de la plataforma, ¿se dice plataforma Sí, o plataforma. de la plataforma? No me gusta porque compite de manera desleal con otros periodistas que tienen que guardar todos los principios rectores del periodismo, el principio de la real malicia, la confirmación de la fuente, o sea, hay una serie de cosas que ustedes no pueden hacer para preservar precisamente la integridad del ejercicio de la profesión, y ellos, él se la violenta, él o ellos, yo no sé cuántos son allí, pero eso no es sano para una sociedad. Yo no le veo. A veces, mire, a veces hasta pienso, y lo he expresado así, por eso, y lo digo porque además yo no tengo ningún problema. Si me quieren quitar el financiamiento, la verdad, con todo respeto, lo digo, eso me da exactamente igual. Sí, ya yo estoy metida en esto y ya, bueno, ya Usted tendré que está muy salir. por arriba de eso. Exactamente, no es con eso que me van a controlar. Así es. Pero a veces no trabajan incluso para beneficios buenos para la sociedad desde el punto de vista tangible, práctico, Claro. no se logra el objetivo. Si usted cree que está haciendo algo, a veces facilita que el crimen organizado o el crimen se evada, se diluya, a veces porque el periodista serio, uno le puede explicar y le dice, no saque eso hoy, Claro. porque ese caso se va a reventar Sentido de mañana. prudencia, se llama El eso. sentido de prudencia que tiene, ¿por qué? Porque no es la primicia, ay, yo lo saqué, es Sí. preservar la verdad para poder garantizar un resultado efectivo. Y entonces a veces usted, por andarse lanzando sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de freno inhibitorio, porque quiere una primicia, entonces resulta que usted daña un caso o alerta a un delincuente. Ustedes saben, yo vengo con esta teoría desde que soy procuradora. Hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo callar para esconder que callar, esperar para preservar la integridad de una investigación. Claro.
A ver, doctora Ana Matilde, usted hablaba del voto en blanco. Yo soy creyente del voto en blanco y de la importancia que transmite como mensaje, aunque en Panamá digamos que no sirve para absolutamente nada, pero en otros países sí se toma muy en cuenta. Y no solo eso, también soy creyente de la segunda vuelta, porque lo que podemos ver y lo que algunos analistas vaticinan es que quien va a ganar la presidencia el 5 de mayo seguramente no lo hará con más del 30%. Y eso, si bien es cierto, no quita o deslegitima a la persona. No es lo mismo llegar a la presidencia con un 60% que con un 28%. Si usted, Aunque hemos tenido experiencias muy Claro. tristes de llegar con el 60%, se No, hizo lo que le dio la gana. eso, Y no voy a hablar en abstracto, eso voy a hablar es- en concreto. Ricardo Martinelli llegó con más del 60% y eso le dio un caudal que hizo que la gente dudara los primeros actos violatorios de la Constitución, los actos antidemocráticos que hizo. Tenía el respaldo de una ciudadanía que todavía, como tenía alta popularidad, no veía el daño que estaba haciendo a la sociedad Estoy panameña. completamente de acuerdo con usted y es un debate que he tenido con el profesor. No obstante, la cabalgata que tiene que tener un candidato con un 28% de aprobación para llegar a la presidencia es muy alta, porque lo que se puede ver es que más del 60% no lo respalda. Tomando en cuenta esta premisa y este editorial, ¿usted sería partidaria, si es electa como diputada, a plantear una reforma o un cambio a la ley electoral? Uno, con respecto a la segunda vuelta, y dos, con respecto al tema del voto en blanco. La respuesta es que ese debate es inevitable. Ese debate tiene que venir. Pero permítame decirle que un candidato que llegue con menos del 30%, a mi juicio, está más obligado a hacer las cosas bien que uno que llegue con un endoso tan alto de popularidad, porque la popularidad no necesariamente es legitimidad. Sin embargo, te la da para hacer incluso cosas que atentan contra el Estado de Derecho. Entonces, yo diría, bueno, de repente una persona que llega sabiendo que está gobernando con el 40% de la población en contra, o con el 60% de la población en contra, o el 70% de la población en contra, se va a sentir más compelido, más sujeto, más constreñido a poder a andar por el camino, por los cauces democráticos para ir ganando una popularidad. El que está abajo solamente puede subir. El que está muy arriba solo le queda bajar. Entonces, yo no lo vería tan mal. Respondiendo concretamente a su pregunta, sí estoy de acuerdo con ese gran debate. La segunda vuelta tiene algunas implicaciones éticas para mí, y es el hecho de cómo es posible que dos personas que durante la campaña nos mostraron posiciones ideológicas diametralmente distintas, luego por la conveniencia electoral de lograr, hagan acuerdos que les permitan ganar, o sea, aliarse, Claro. para solamente ganar el poder. Eso se vuelve una torre de Babel después, porque los intereses son muy distintos. Entonces, yo sí creo que ese debate debe darse. Y del voto en blanco también. Para ¿Cuál es su Ana peso Matilde específico? Gómez, Pero creo que es reformar- más valioso en una sociedad donde hay formación política, Claro. donde hay personas sin duda. educadas políticamente, Sin duda. que en uno en el que incluso hay clientelismo como tenemos tanto nosotros. Para Ana Matilde Gómez, reformar la Constitución, ¿es importante o es urgente? Es necesario y es urgente. Pero usted y yo sabemos que cuando ese debate se abre en un pleno, ahí no hay control de nada. Por eso yo creo en la constituyente, por eso creo en el proceso constituyente que desde mi punto de vista debería ser convocado desde el poder. La persona que gane, por supuesto dependiendo de la cantidad de votos que obtenga, con ese caudal debería rápidamente gastarse una parte importante de ese caudal financiando, o sea que desde el gobierno se doten los recursos, se convoque, se entregue un documento base para ese debate y se pongan reglas claras, que se le diga al Tribunal Electoral, aquí están las reglas para elegir esos constituyentes y que se sienten a trabajar. Hay que trabajar con la asamblea que llegue, pero si esa asamblea te bloquea, no eres tú, presidente, el que autoritariamente y en un golpe autoritario vas a cerrar esa asamblea, sino que esa otra asamblea constituyente podría erigirse en originaria y aplastar a la otra si sigue en la manipulación y en la... Claro, pero hay ese debate que plantea el profesor, lo hemos traído a colación, porque fíjese que el ejemplo es Chile. A Boric no le ha salido bien esto, y no le ha salido bien esto no en una oportunidad, sino en dos, porque quienes llegan a redactar la nueva constitución no satisfacen a los votantes. La pregunta es,
¿Estamos preparados como sociedad para que una serie de personas debatan el futuro político de este país? No, pero es que ese no sería realmente la forma. Esas personas no son las únicas que van a hacer el debate. Esas son las personas que entregan el documento base para trabajar de una manera inclusiva por todo el territorio nacional, con grandes debates que permitan que ese documento político, que es un acuerdo político, refleje la realidad de la sociedad. Por supuesto, una sociedad que está resquebrajada, que tiene crisis de valores, y que eso es lo que va a quedar en su constitución, y va a ser un pleito de jalar aquí, jalar allá, ¿no? Así que si está lista o no la sociedad, son las sociedades las que dicen cuándo están listas, ¿no? Licenciada, regreso al tema judicial, pero a modo de docencia, porque en las últimas horas el Ahora, entorno... también, Sí. perdón, también depende cómo quede conformada la nueva Claro. asamblea, que un presidente le lleve a esa asamblea la posibilidad de algunos cambios urgentes también, ¿no? Eso no es descartable, sin que eso signifique que sigamos con el miedo a un proceso constituyente de reforma integral del Estado. Le decía que regreso al tema judicial, pero a modo de docencia. En las últimas horas circuló en redes sociales un video del entorno del señor Martinelli en el que mostraban a un abogado al cual se denegaba el acceso a un expediente. Por eso le quiero preguntar, ¿por qué a un abogado que estaría acreditado en un caso se le puede impedir el acceso al expediente directamente? Solamente en el principio de que ese expediente ya esté de salida, que ya esté registrado como una salida y que fuera una cuestión de mero trámite, que ya al día siguiente no está allí, y que lo estén foliando, o que lo estén, o sea, hay varias circunstancias de mero trámite que no implican tampoco una posición, una postura tajante o soberbia. Yo no vi el video, no lo he visto, porque la verdad es que ese personaje es hasta impresentable. Es decir, hay cosas que uno no, que la dignidad de uno no le permiten, o sea, estar viendo esas narrativas y esos espectáculos. Pero en un tribunal pudiera darse, lo que no estoy segura es que sea una orden. Eso está muy raro, porque así no debe funcionar, así no funciona. Pero sí pueden haber cosas como que, por ejemplo, el expediente esté siendo foliado, algo puede estar pasando desde el punto de vista administrativo de trámite, que pudiera ser que en ese momento, licenciado, venga más tarde, o ya mejor váyase al segundo tribunal o váyase al tribunal de juicio, porque ya ese expediente mañana está allá. Ya aquí está en salida, ya nosotros registramos la salida. No sé. Doctora Ana Matilde, para nadie es un secreto que el circuito por el cual usted está buscando la silla en la Asamblea es un circuito que en la campaña tiene grandes candidatos, y eso no hay que esconderlo. Y que de alguna u otra forma esas grandes candidaturas sobre todo están dadas por aquellas personas que quieren acabar con el partidismo, con el tradicionalismo. E incluso dentro de los partidos políticos dirían algunos que hay buenos candidatos. ¿A usted le preocupa que esa dispersión del voto por la cantidad de candidatos que hay, buenos en su mayoría, le puede dar la oportunidad que al PRD vuelva o tenga un poder o esa silla en la Asamblea? Sí, claro que preocupa la dispersión del voto, porque no va a ser igual que en otras oportunidades cuando uno compite con muchos malos. Evidentemente en la tierra del ciego el tuerto es rey, ¿no? Entonces, obviamente puede ser más fácil para el elector discriminar cuando sabe que hay un candidato muy malo y un candidato muy bueno. Por ejemplo, permítame contarle esta anécdota muy breve, y es que cuando yo fui a correr la primera vez, yo dije, bueno, yo necesito saber qué piensa la gente de mí, etcétera, etcétera, desde el punto de vista político. Yo no tenía en ese entonces ningún tipo de trayectoria política. Entonces se hizo un estudio, esos que se hacen de mercado, ¿no? De estudiar la población desde el punto de vista de la neurociencia, la psicología y demás. Y para mi sorpresa, en el espectro de candidatos del 8-3, antiguo 8-7, que ahora muchos de ellos todavía son candidatos, existíamos o estábamos solamente 2 candidatos que despertábamos pasiones. En un extremo aparecía Cheyo Gálvez, candidato ahora de RM y candidato de Cambio Democrático. A propósito de asco. Ajá. Y en el otro extremo aparecía yo. Y el estudio del circuito reflejaba un espacio gris enorme en el que los candidatos de aquí todos eran como tibios. Todo el espectro entre Cheyo y Ana Matilde era un espectro tibio. La gente recordaba, tal vez creo que se peina así, creo que es uno que así, no sé, pero no tenían claro. Pero usted les mostraba Cheyo y Ana Matilde, la gente
que ama a Cheyo no vota por mí, pero la gente que me quiere a mí en acción política jamás votaría por Cheyo. ¿No? Claro. Entonces estaban muy bien definidos esos Radical. polos muy Radical. extremos. Así que bueno, ahora el espectro del medio puede que deje de ser gris, sin embargo yo creo que soy una candidata que tiene características muy individuales que permiten hacer un análisis de por qué Ana Matilde Gómez merece volver a la Asamblea, por qué yo me merezco como elector tener una voz como la de Ana Matilde Gómez, su experiencia, su trayectoria, guiando o por lo menos orientando en algo lo que se pueda componer nuevo. Ustedes recordarán, si yo no tuviera la formación que tenía cuando llegué a la Asamblea, hubiera caído en la primera cáscara que pusieron, que fueron en el diciembre. Nosotros entramos en julio, ¿verdad? Y en diciembre ya estaban repartiendo unos bonos de $25,000. La única diputada que lo devolvió inmediatamente fui yo. Y recuerdo que llamé al presidente de la Asamblea y le dije, ¿tú me puedes explicar bajo qué criterios en un circuito electoral donde hay más de 100,000 electores, yo recibo 25,000 y yo recibí 22,000 votos, ¿cómo los voy a repartir? O sea, ¿cómo se hace eso exactamente? Claro. ¿Llamo a 1,000 personas y le doy $25 o llamo a 25 y le doy 1,000? Ah, no, pero tú lo puedes entregar a una iglesia. Eso es disfrazar lo que está ocurriendo. Así que, y yo creo mucho en enseñar con el ejemplo. Yo sé, me han dicho desde la primera vez que una golondrina no hace verano, pero yo dije, lo anuncia. A ver, sí. Lo anuncia. Y usted recordará todo lo que yo pude hacer en la Sí, Asamblea y así es, demostrar que se podía hacer esa trabajo presión- legislativo sin privilegios. Esa presión, usted y algunos otros más en otras áreas han demostrado que Así es. no es tan así. Así mismo es. Una golondrina sí hace verano. Bueno, la golondrina tal vez no. Pero Ana Matilde Gómez sí marcó una diferencia. Y como lo han hecho estos jóvenes Silva y Juan Diego. Sí marcaron una diferencia. Y que uno tiene que agradecer y reconocer que siguieron esos pasos de no utilizar franquicia telefónica, no usar privilegios. Yo ni siquiera usé la placa la placa de diputado del vehículo. del vehículo para tener la libertad de estacionarse donde fuera sin que ningún policía se le acerque, ni siquiera pasaporte diplomático. Jamás viajé con plata de la Asamblea a ningún lado. O sea, hay una serie de conductas, comportamientos que se pueden llevar en el cargo público, que además los demostré como procuradora también, porque tampoco usaba franquicia telefónica. O sea, hay una serie de cosas que uno dice, mire. Esa Ana Matilde, cuando yo escucho este tipo de testimonio, cuando yo fui subsecretario general de la Asamblea, tenía las mismas prerrogativas, Claro, menos, que tiene un diputado. menos la parte de la justicia, pero todo lo demás administrativamente lo mismo. Y en esa época todavía había teléfono fijo, tenía derecho creo que a 3 teléfonos. Yo dije, no, si no necesito eso filosóficamente estaba para los del interior. Yo, no, si yo soy de la capital, yo no necesito. Y yo nunca la usé. Y un día me vino un legislador, vengo a ver, porque hicimos un estudio de todas las líneas donde estaban ubicadas, etcétera. Oye, vengo a visitarte, te quiero hablar de algo. Dime, es que tú no has usado la franquicia de Telefónica. Digo, no, ¿para qué la voy a usar si yo soy capitalino y no tengo a nadie en el interior a quien llamar, etcétera? No, pero la tienes que usar. Yo, pero si no la necesito. Es que si no la usas vas a ver como que eres un rompegrupo. Así mismo me decía a mí que yo iba a acabar con la Asamblea. ¿Esto qué cosa es? ¿Esto qué cosa? Y yo dije, bueno... Sí, porque los que están vas a ser mal torcidos... visto. A mí también me dijeron eso. Igual que cuando un colega se me acercó y me dijo, deje de estar hablando de las mujeres porque va a quedar como Teresita y Gloria. Yo le decía, ¿este hombre cree que me está insultando? Me está insultando. ¿Qué es lo que él cree que me está diciendo? Y se me acercaba y me decía, mire, hay un grupo reuniéndose porque está liderando una diputada que dice que usted va a acabar con la Asamblea. Claro, porque uno deja en evidencia Claro. cosas que no son necesarias y que pueden reducir drásticamente Así el es. presupuesto de la Asamblea. Y la denuncia. Y al final la denuncia que sí tiene una efectividad. Ojo, la denuncia pública, que a veces es más efectiva que la denuncia legal y formal. Correcto. La sola denuncia pública, a ver, no es ilícito que la Asamblea actualmente tenga un presupuesto de 220 millones, pero es un escándalo. Es un escándalo. Entonces, esa denuncia pública pesa más porque Claro. del otro lado no hay ningún No se delito. puede hacer nada, Así es. exactamente, no hay nada que se pueda hacer desde el punto de vista legal, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, sí, 8:58. Ana Matilde, muchas gracias. Oiga, ¿cuántos procuradores tuvo Martinelli en su gestión? 4 en un periodo, ¿verdad? sí. Estaba pensando En un periodo- 4 incluyéndola a usted. 4 después de mí. En un Por periodo eso, entonces donde fueron debió... 5. Sí,
donde debía haber solamente uno en 10 años. Así que si alguien sabe de manipular la justicia es él. Si alguien sabe de torcer instituciones es él. 5 procuradores. Así que no se haga la víctima. Eso da una señal de la poca institucionalidad que hubo. Total. Y cómo se desvaneció la Totalmente. Y podría preguntarle, porque estaba haciendo memoria de los 5 magistrados, ¿quiénes eran? Ahí estuvo Bonici, ¿se acuerda? Magistrado. No, perdón. Estaba hablando de los procuradores. Ahí estaba Salas. Para algunos pusieron a sus suplentes, obviamente. Cigarruista, Espadafora. Los 5. Ayuprado, ajá. Ya era magistrado. Sí, correcto. Por favor, ese fue parte del paquete. Y artífice. Sí. Y creo que estaba Almengor, que entonces usó al suplente que era Sáenz. Que después, cuando yo fui al proceso de rehabilitación, la Corte había cambiado su composición y algunos magistrados, en un acto de escarnio público, lo forzaron prácticamente a que él leyera el exceso que habían cometido en la sentencia, precisamente a ese que había sido el artífice de la redacción, ¿no? Licenciada Ana Matilde Gómez, muchas gracias por darnos este tiempo y buena suerte. Gracias a ustedes y bueno, yo espero tener éxito. Y ya conoce el camino y ¿Le conoce gustó las la cabina? instalaciones. No le gustó Un mucho. poquito gris todo, ¿no? Un poquito gris todo. No, es que el comercial se viste de negro todos los días. todo lo Entonces Y él no fue qui- el decorador. No quisimos Oiga, irritar. la cara que puso la doctora Ana Matilde cuando se sentó a mi lado fue una poesía, ¿no? Lo que pasa es que detrás de usted hay un switch que prende esas luces y se ponen de colores, entonces me parecía discoteca. Que eso hasta no va allá conmigo. llego A él yo. no le gustan las discotecas Hasta allá todavía. llego dice. yo. Sí. Bueno, pero lo felicito por su nueva cabina, por su nueva emisora también, por todo el programa. Le deseo éxito. Yo creo que usted es como algunos políticos que tienen marca propia, así que usted por donde vaya tendrá Tratamos. la gente que lo sigue. Tratamos. Así que la casa donde usted se albergue ya es cuestión de carpintería. De atraer a la Sí. gente, así es. Muchas gracias. Muy Gracias amable. a ustedes. 9-1.